sino más literaria. Por eso he puesto las dos. Lo que sí quiero que veamos es por lo menos los tres primeros versos. Los tres primeros versos porque serán objeto de la octava que hay en la página 20. Entonces, en estos primeros versos, por ejemplo, sigamos la traducción italiana, que es más literal, dice: fraterna sacies alternaque regna profanis decertata odis ontisque volvere Tebas pierius menti calor interi. Esto lo convertirá él en una octava. Aquí dice las luchas fraternas y los reinos alternos discutidos con odios tremendos, y Tebas culpable, el ardor pierio me inspira a narrar. Aquí es lo que dice. Habla de los reinos alternos, los dos hermanos, son dos hermanos que están disputando continuamente por el reino de Tebas. Una vez le toca reinar a uno, otro a otro, entonces hay siempre luchas, guerras, el motor del ciclo tebano. Y dice: oh Dios, Tebas culpable, y dice el ardor pierio. Aquí hay una cosa oscura que es las Pieriide, es la parte de Grecia que está debajo del monte Olimpo, y la zona Pieria lo que quiere decir es aquellas musas que están habitando el Olimpo, son las musas del Olimpo. Y por eso dice ardor pierio. Bueno, pues ¿cómo traduce esto Arjona? Dice: las armas, el furor de dos hermanos en pertinaz discordia divididos, contra ley natural o dios profanos, reinos a veces entre dos regidos, delitos sin disculpa de tebanos, por injuria del tiempo no sabidos, para que el mundo su memoria espante, me incita Apolo que renueve y cante. Como veis, la mitad de las cosas que dice la octava no se encuentran en el texto. No es que no se encuentren, se encuentran y no se encuentran. Porque, por ejemplo, si dice: para que al mundo su memoria espante, me incita Apolo que renueve y cante. Dice el ardor pierius, es decir, el ardor de esa zona de Pieride, que me lo comunican las musas, cuyo jefe, digamos, es Apolo. Entonces hace del mito, convierte lo que es la Pieride, lo convierte en Apolo, el jefe de las musas. Y ya entonces dice: para que cante. Y entonces dice: para que al mundo su memoria espante. Es decir, una palabra la traduce por un verso entero. Quiero decir, esto es una plena reescritura poética, pero muy plena. Y luego es que suena bien la octava, no solo esta, sino que el hombre se va creciendo y cuando lo lees no parece una traducción, sino parece una poesía original, hecha pues directamente, como si no hubiera un texto intermedio, no suena a traducción. Voy a leer alguna más. Dice: ¿por dónde, oh musas del Parnaso gloria, mandáis que dé principio al triste cuento? Cantaré en el principio de mi historia de esta gente feroz el nacimiento, traeré el robo de Europa a la memoria, la ley inviolable y mandamiento de Agénor y forzado del destino, a Cadmo navegante peregrino. La mitad de los nombres que vienen aquí, por ejemplo el mandamiento de Agénor o los raptos, esos nombres no vienen en el texto de Estacio. Viene simplemente, por ejemplo, dice Sidonio y rapto, los raptos sidonios. Ese es el rapto de Europa. Pero entonces, como que fue el lugar en Sidón donde ocurre cerca de allí, de Fenicia, pues entonces él lo que hace es decir: traeré el robo de Europa a la memoria. Eso traduce dos palabras, los raptos sidonios. Porque sabe que el rapto de Europa, o el robo de Europa a la memoria,
pues esto lo puede entender cualquier oyente, pero no lo puede entender si dicen los raptos idóneos. Como veis, es una forma de traducir muy espectacular. Yo ya os digo que este es un tema que está por hacer y yo creo que es una de las grandes cuestiones que se podría trabajar. Hablando de otra obra que tuvo una gran influencia, esta tal vez mayor en muchos aspectos porque se editó, que fue lo que a partir de la página 21 habla de Francisco de Faría, el robo de Proserpina. Fijaos que nosotros la acentuación correcta sería Proserpina. Sin embargo, curiosamente, Proserpina es lo que aparece siempre en la poesía áulica y barroca, Proserpina. Esta traducción de Faría se publica en 1608, es una traducción de un poeta también latino antiguo, bueno, no tan antiguo ya, Claudiano, es en realidad pues del siglo IV, tercero, cuarto, prácticamente ya de nuestra era. Hombre, no digo que el siglo IV sea demasiado reciente, pero vamos, para los filólogos griegos, pues la poesía arcaica ya empieza en el siglo VIII antes de Cristo, por lo menos más de 1000 años antes. No, lo que en realidad quiero decir es que este es un poeta que tiene ya otro tipo de poesía. Lo mismo que estábamos hablando de Estacio, y Estacio es todo un universo confuso. Esta será una de las palabras claves del barroco, mientras que nosotros en el arte renacentista admiramos fundamentalmente la geometría, como en la arquitectura griega, que es un Partenón y están las columnas hechas con una precisión matemática, se calculan los efectos visuales para que tú lo mires y te parezcan todas derechas, pero no es que estén todas derechas, es que están todas torcidas y te parecen derechas. Digamos, van haciéndole un énfasis, la colocan donde hace falta para que la perspectiva sea de una manera. Nosotros en el arte más de época renacentista pues vemos los frontones de las fachadas, una geometrización muy grande. El barroco es un arte que tiende más bien a las curvas, que aparecen de los edificios las fachadas onduladas. El barroco más impresionante desde el punto de vista de toda una ciudad es el que puede uno contemplar, en mi opinión, en la ciudad italiana de Noto. Noto fue una ciudad que sufrió un terremoto tremendo y de ese terremoto pues se cayó todo. Entonces reconstruyeron la ciudad con un programa hecho por todos los mejores arquitectos barrocos de Italia. Entonces hay calles en Noto que tú entras y te da la impresión de que estás borracho, porque es que las fachadas se te mueven, vas andando y están hechas con unas curvas que pierdes como lo que pasa aquí, ¿no? Es una sensación muy curiosa porque las fachadas tienen esa ondulación, esa forma envolvente. A todo este arte corresponde un tipo de poesía, y ese tipo de poesía es también la poesía que llamamos la poesía barroca, donde no se trata exactamente de exponer las cosas sencillamente, sino muchas veces de ofrecer un mundo confuso, que al mismo tiempo tiene su armonía interna, pero que cuando nosotros decimos confuso en el barroco, lo decimos etimológicamente, es decir, confusión, lo que quiere decir es que una fusión con algo, es una unión. Confuso, lo que quiere decir es que están mezcladas. Por poner un ejemplo, poesía. Por ejemplo, cuando tú dices un verso de Góngora, dice Góngora, piedra indigna tiara. Dice, piedra indigna tiara de animal tenebroso, cuya frente carro es luciente de nocturno día. Dice, piedra indigna tiara. Entonces ahí
El tema está en que indigna va con piedra, porque se refiere a una piedra que procede de la orina del lince. Y cuando dice tiara, va también con indigna, porque esa piedra va en la cabeza del lince, que es un animal tenebroso, símbolo del diablo, etcétera, en la Edad Media. Entonces, cuando tú dices piedra indigna tiara, no tienes que poner ni coma detrás de indigna, ni nada por el estilo, sino tienes que dejarlo. Piedra indigna tiara es como un broche, una grapa semántica, el indigna que va con los dos. Eso es una poética de las correlaciones, y eso es una poética justamente de lo que estamos hablando aquí, de la confusión que aparece en Estacio. Sin embargo, en el caso de Claudiano, las cosas son diferentes. Claudiano tiene muchos panegíricos, muchas traducciones, poemas, que tienen un interés, algunos muy grande. Hay una imagen, por ejemplo, uno que se llama de Magnete, que es sobre la piedra imán. Entonces describe un artilugio que habían fabricado unos, en el cual había pues una piedra imán que hacía que en un momento dado una figura de Venus se acercaba a la figura de Marte y se unían amorosamente. Entonces era un artilugio, el de Magnetis. Bueno, pues este tipo de poesía de Claudiano, una poesía, ya digo, muy original respecto a Virgilio o a Ovidio, es un poeta muy diferente. Entonces el robo de Proserpina, o el rapto, es uno de los poemas no muy grande, no estaba terminado. Entonces Francisco de Faría se le ocurrió traducirlo en octavas reales, y esa traducción se difundió mucho y está demostrado que la conocen bien Góngora, Quevedo, López, todo el mundo conoce esta obra. Entonces tiene un prólogo en el que no está nada mal, pero no está nada mal expuesto lo que él quiere hacer, pero que yo también aquí he metido este prólogo con la idea de leer luego la dedicatoria que hace al duque de Sesa y Baena. Vamos a ver primero qué dice él a los lectores sobre la traducción. La traducción que hizo Francisco de Faría, que también la tenemos en esta edición de Jesús Morata, que ya digo, esta está mejor que la de Atebaida que ha hecho. Está muy bien hecha y además es muy bonita, es decir, suena muy bien la traducción. Vamos a ver, dice, a los lectores, página 21, dice: cuán difícil sea en tanta diferencia de números, de voces y modos de decir, como de un idioma a otro se conocen, traducir tan fielmente que la traducción agrade tanto como la obra principal. Júzguelo el sabio a cuyas manos mi trabajo llegare. Y dice: como espero le pareciere que he procedido con juicio y obediente a los preceptos de los legisladores de este arte, subrayo yo, sin desdorar el lustre, ornato y figuras de que usó Claudiano, por un lado, sin desdorarlo, y valiéndome de las frases, es decir, del modo de decir más propias de mi lengua materna. Es decir, he procurado las dos cosas, no perder el lustre, el ornato y las figuras, pero usando mi propia lengua materna bien, con propiedad. En premio de este cuidado les suplico defienda mi obra de los que arrojadizamente quisieren reprender lo que yo con tanto estudio he deseado castigar. Aquí la palabra castigar está utilizado en el sentido filológico, de castigar un texto en el sentido de traducir, buscarle las cosquillas, estar ahí con el texto castigándolo. Bien quisiera ofrecer perfecto este estudio e intento que Claudiano dejó imperfecto y destroncado. El autor parece que por lo menos no dejó terminado el texto, o por lo menos no lo dejó pulido. Dice, bueno, se sigue aquí
bueno, no es tan corto que lo leeré todo. Mas confieso que me desanimó mi reconocimiento propio, que no fío tanto de él, que puede igualar lo que tan heroico y claro ingenio con alteza de estilo extendió. No faltará otro más capaz o más animoso que quiera acometer esta empresa. Y yo quedaré contento con solo el nombre del traductor de obra tan insigne, que porque del todo no parezca inútil, y ahora dice una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en las traducciones que se hacen en el barroco. Y dice: quiero exornar con dos sentidos alegóricos, uno moral y otro natural, que pongo al principio de cada libro y traduje del italiano. Este alegórico toca un punto que no es baladí, que es un punto muy importante en la cultura de la época, y es que había la Inquisición. Entonces, traducir un libro sobre los dioses paganos no estaba tan bien visto por la Inquisición. Quiero decir que muchas veces parecía que estaba haciendo, según lo hicieses, pero la mitología griega en aquella época no era asumible, aceptada corrientemente. Entonces, estos helenistas muchas veces disfrazan con el tema de un sentido alegórico, como diciendo, bueno, pues aquí en realidad se dice esto, pero traspasándolo a lo divino, lo que se está diciendo es lo otro. Bueno, eso nunca colaba del todo, pero sí es cierto, nosotros tenemos casos en la historia de la cultura española, hay casos, pues, yo que sé, de hebraístas que al interpretar lo más mínimo cualquier error han sido siempre perseguidos por la Inquisición. Los problemas de las traducciones de la Biblia, los problemas que tuvo Arias Montano cuando hizo aquella traducción que le costó al hombre irse a su pueblo prácticamente de muchas cosas. No es un pueblo malo, es donde está el mejor jamón de España, está en aquel pueblo de Arias Montano, ¿no? Pero bueno, allí tuvo que irse el hombre, porque cuando se había hecho ya la Biblia políglota y cuando se hizo la Biblia regia posteriormente, hubo que poner un texto latino, una traducción latina del Nuevo Testamento. Y entonces, cuando la traducción que se ponía era la de San Jerónimo, la de la Vulgata, pero Arias Montano se daba cuenta que el texto griego que se editaba no correspondía a la traducción que se ponía, porque la Vulgata, el texto griego de la Biblia, en realidad hay como 6 familias del texto. En la Vulgata de San Jerónimo sigue un determinado grupo, y sin embargo el texto que se ponía normalmente era el texto alejandrino, que es de otro grupo. Y entonces a él se le ocurrió poner un apéndice donde ponía una traducción, decía, bueno, esta es la traducción exacta, interlineal, así palabra por palabra del texto, y editó la traducción del Nuevo Testamento que él había hecho. Entonces, después de hacerlo, pues se fue a la calle, vamos, los char, y se hizo la nueva edición de la Biblia sin los textos de Arias Montano, aunque hay una edición que los contiene, que tenemos nosotros en la universidad nuestra, en el fondo antiguo, que es riquísimo. Bueno, esto es lo que quiero decir, que la Inquisición en el tema de los helenistas era muy rigurosa, porque claro, el helenista leía el Nuevo Testamento y dice, aquí dice esto. San Jerónimo, que ha traducido otras versiones de otras cosas, dice otra cosa.